Buenos días, tardes o noches para todos. Espero que todos se encuentren bien. Esta vez vamos a explicar un tema que es un poco dificultoso para muchos y es sencillo para otros, que es el tema de los ángulos. Bien, este tema lo he tomado en esta sección porque hay algunos estudiantes en física que no entienden muy bien qué significa un ángulo, mucho menos medirlo, y con eso pues llevan muchas complicaciones de no entender qué significa el movimiento uniforme circular y tampoco mucho menos variado. Entonces para eso nos vamos a basar en lo siguiente. El tema de los ángulos comprende, por ejemplo, aquí tenemos esta simulación, los planetas girando alrededor del Sol. Ya estamos hablando de que algo gira. Y eso es lo que tenemos aquí, que los ángulos tienen que ver con algo que gira. Aquí, ¿qué es lo que gira? Aquí en este caso los planetas alrededor del Sol es los que giran, y con el tema de los ángulos podemos determinar en ellos dónde se encuentran en un momento dado. Sin el tema de los ángulos no podemos hacer eso. También tenemos aquí, por ejemplo, una bicicleta donde están girando las dos ruedas, y también aquí las ruedas están girando con respecto a un punto centro que es este y este, y todas las partículas que están aquí dando vueltas en círculo con respecto a este punto. Por medio de los ángulos podemos determinar, por ejemplo, dónde se encuentra la bicicleta en un momento dado, y debido a los giros de esta rueda, dependiendo de su rapidez con que giran, con el tema de los ángulos podemos determinar qué tanto gira una rueda, la posición de cada uno de los puntos de la rueda girando alrededor de ese centro. Bien, entonces pasemos aquí a otra cuestión, que es que entremos en tema qué significa realmente un ángulo, qué necesitamos para ello. Bueno, básicamente un ángulo necesita de tres elementos, que son dos semirrectas y un punto. Aquí tenemos un punto común, que es este, y esta, recordemos que una recta, si ustedes la dividen por la mitad, venimos a tener una semirrecta. Y esta, que va desde este punto centro hacia este lado, esta es una semirrecta y esta es la otra. Entonces tenemos tres cosas: esta semirrecta, esta y el punto centro. Entonces, el tema de los ángulos, para poder armar un ángulo necesitamos esos tres elementos. Para entender qué significa realmente el ángulo, entonces vamos a hacer una comparación con respecto al movimiento de un cuerpo que se mueve, por ejemplo, en línea recta. Digamos este, por ejemplo. Digamos que sea un camión o un carro que parte de este punto y se empieza a mover a la izquierda en línea recta. Entonces lo que hace aquí ese automóvil es moverse, y al moverse en este sentido deja la huella de una línea recta. O sea que barre, por donde pasa deja un barrido de una línea recta. Bueno, aquí tenemos con respecto a lo que es el ángulo. Entonces tenemos esta semirrecta que está muy cercana a esta otra. Entonces aquí, mientras este cuerpo se mueve así en línea recta un objeto, aquí lo que se mueve es esta semirrecta que tenemos aquí arriba, que no está quieta, sino se va moviendo un círculo con respecto a este punto centro. Entonces, comparándolo aquí con el automóvil, que se mueve en línea recta, aquí lo que se mueve es la semirrecta en círculo alrededor de este punto. Mientras que un automóvil se mueve aquí en este sentido, por ejemplo, deja la huella de una línea recta. Esta semirrecta deja la huella de un barrido, un barrido que llamamos un barrido angular. Entonces vale la redundancia de que ya estoy definiendo prácticamente la cuestión del ángulo, diciendo una definición de ángulo con respecto al barrido de ángulo. Entonces no tiene mucho sentido eso, pero la idea que les quiero dejar es que aquí la huella que va dejando esta semirrecta
a medida que va girando alrededor de este punto, es esta área de barrido. Mientras que un automóvil se mueve en línea recta y lo que va dejando la huella es una línea recta. Y la huella de este objeto, que es esta semirrecta, moviéndose a partir de esta, lo que va dejando la huella es este barrido, que es la zona sombreada. Bien, entonces lo que tenemos aquí entonces es que un ángulo, así como se ve acá, es prácticamente el área barrida por dos semirrectas, ¿sí?, moviéndose alrededor de un punto. Bien, entonces aquí mientras este automóvil se mueve de este punto a este, ha recorrido una cierta distancia, que eso le llamamos el desplazamiento desde este punto a este, y puede ser medido en kilómetros, metros, centímetros, etc. Pero entonces aquí el barrido que deja esta semirrecta, cuando se separa de ese barrido, le vamos a llamar la medida de ese ángulo, y también tiene unas medidas específicas que pueden medirse en grados o radianes. Recordemos que aquí un cuerpo que se mueve en línea recta se mide los desplazamientos en metros, en kilómetros, en millas, etc. Mientras que aquí los ángulos son medidos en radianes y grados. Bueno, pero entonces, ¿qué significa la medida de un grado? Entonces, digamos, comparemos aquí con lo siguiente. Definamos qué es un grado con respecto al movimiento de la Tierra. Bueno, entonces digamos aquí la Tierra, como está girando aquí alrededor del Sol, vamos a trazar una semirrecta que va desde el centro del Sol y que pase por la Tierra. Entonces tenemos ahí una semirrecta. Ahora vamos a esperar un día a que se mueva, o 24 horas a que se mueva la Tierra alrededor del Sol. Entonces la Tierra se va moviendo un poco en este sentido, y tracemos nuevamente otra semirrecta que va desde el centro del Sol, del punto de giro que es el centro del Sol, a donde se encuentra nuevamente la Tierra, después de 24 horas. Entonces ahí lo que tenemos aquí es que el barrido que se ha hecho, que se ha hecho de aquí hasta aquí, la Tierra en 24 horas, en un día, ese barrido de ese ángulo es precisamente un grado. Se dice que la Tierra se ha movido en un día y ha barrido esta semirrecta desde aquí hasta aquí, un ángulo de un grado. Si tomamos, por ejemplo, que en el año son 360 días, entonces la Tierra tarda en un año dar en 360 días una vuelta al Sol, entonces recorrería angularmente 360 veces un grado, lo que quiere decir que en una vuelta tenemos 360 grados en otros términos. Vamos a ver por qué se ha tomado el 360 como los grados que se toman en una vuelta completa. ¿Por qué no se tomó aquí, por ejemplo, 400? Digamos que hubieran decidido tomar el número 400, que quedaba bien. Tomé ese número dividido entre 4. Cada cuadrante en un plano cartesiano quedaría de 100 grados. Pero no se tomó eso por razones prácticas. En la antigüedad era mucho más fácil manejar el 360 que el 400. Y aquí vamos a explicar por qué. Aquí tenemos que el número 400, sus divisores son el 1, y todos los números divisores, o sea, el número que dividido por cada uno de ellos da un entero completo. Entonces aquí los divisores del 400 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 8 y el 10. Mientras que el 360 tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, no el 7,
el 9 y el 10. Entonces llegamos aquí a una conclusión que el número 360 es el menor número realmente que tiene mayores divisores entre 1 y 10. Ahí les tomé, por ejemplo, ustedes pueden tomar cualquier otro número, no el 400, puede ser el 300, el 600, cualquier número. Y ustedes se dan cuenta que el 360 es el que más los contiene. Por esa razón se toma también el 360, en la vuelta, en un círculo se toma, o en una vuelta se toman 360 grados. Más tarde vamos a explicar, aquí tenemos que los ángulos se pueden medir en grados y en radianes. Bien, entonces aquí empecemos con los elementos que puede uno usar para medir grados en un ángulo que se dé. Por ejemplo, aquí tenemos estos aparatos que lo llamamos los graduadores o simplemente otros los llaman transportadores, y hay de varios tipos y según la necesidad se usa cada uno de ellos. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, que tenemos una semicircunferencia donde van graduados en cada, por ejemplo, aquí este punto tiene un 0 y va aumentando en una forma circunferencial, van aumentando los números 80, 100 hasta 180. Y por el otro lado vemos que van aumentando en forma de la posición con respecto a este punto, van aumentando en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, van aumentando las graduaciones hasta 180. Eso quiere decir que cada partecita de estas que tenemos de aquí hasta aquí es un grado y todas estas comprenden 180 partes. Entonces aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, 3 puntos que se deben tener en cuenta para poder tomar una medida de un ángulo, que en todos los graduadores o transportadores tienen un punto centro, y aquí encontramos en este el punto centro acá, en este de aquí encontramos el punto centro aquí, en este de abajo a la derecha tenemos el punto centro aquí marcado y en este aquí. Y otro punto muy importante, fuera del punto centro tenemos que ubicar los dos puntos ceros, que aquí a la izquierda aparece acá y a este lado. Y ustedes al trazar entre este punto cero y el centro deben pasar una línea recta que abarque a los tres. Lo mismo aquí tenemos en este transportador, tenemos el 0 aquí, el 0 a la izquierda y el punto centro, y ustedes pueden trazar una línea recta y coinciden en este punto. Bien, entonces las diferencias entre este graduador y este, por ejemplo, es que aquí tenemos en la parte de abajo lo construyeron con una dimensión adicional que es para medir distancias en centímetros. Está grabado esta parte para medir distancias en centímetros, y también similarmente a la anterior tiene en la forma exterior, aquí va opositariamente a este, va graduado en la parte exterior del 0 a 180 en la parte exterior, va en el sentido contrario de las manecillas del reloj, mientras que aquí va al contrario, a favor de las manecillas del reloj. Esa es la diferencia entre estos dos, pero ambos cumplen la misma función. Aquí tenemos otro transportador que es un poco más práctico que el anterior, porque aquí si ustedes quieren medir un ángulo más de 180 grados, entonces este transportador es el que vamos a usar. Aquí tenemos el punto centro, los dos ceros, y aquí tenemos que a partir en el sentido contrario de los movimientos de las manecillas del reloj se están aumentando en la parte exterior de este transportador, van aumentando 10, 20, 30 en este sentido, pasa por 180 y sigue 270, 320 hasta llegar a 360. O sea que ustedes quieren medir un ángulo, pues pueden medir por este lado un ángulo hasta 360 grados. Y por este lado también tenemos en este mismo punto ya aumentando, si quieren medirlo en el otro sentido, vemos que aquí este 0 va aumentando 10, 20, 30 ya a favor del sentido del movimiento de la manecilla del reloj, va aumentando hasta que da la vuelta a 360 grados. Este transportador que tenemos aquí a la izquierda
perdón, aquí a la derecha, vemos que tiene una pequeña diferencia. Aquí tenemos una pequeña diferencia de, de que aquí aparece, por ejemplo, el punto cero, este es el centro, punto cero, y por la parte exterior va aumentando 10, 20, 30 hasta llegar a 90. Eso para medir un ángulo que comience desde por aquí y solo máximo hasta 90 grados. Pero si ustedes que por el lado izquierdo, aquí comienza a aumentar en el sentido a favor de las manecillas del reloj. En este sentido va aumentando la graduación, pero entonces tomando un ángulo aquí a la izquierda en este sentido y algo similar en la parte de abajo. Cuando ustedes quieren medir un ángulo a partir de este cero y este centro, va aumentando en este sentido, y si lo quieren tomar en este lado, va aumentando en este sentido. Entonces depende del graduador y la práctica del ángulo que ustedes quieren medir. Ahora tenemos lo siguiente, que vamos a ver cuánto mide este ángulo, que vale decir cómo esa semirrecta se movió y barrió esa área que tenemos ahí, cuál es la medida de ese barrido. En otros términos es como decir medir el ángulo en grados. Entonces, para eso aquí tenemos el transportador y lo primero que tenemos que hacer para medir el ángulo en grados de este ángulo. Entonces tenemos el transportador, tenemos que colocar su centro en el punto de corte de las dos semirrectas. Primer paso. Si el graduador aquí no está en línea, el cero, con respecto a una de las dos semirrectas, entonces lo que tenemos que hacer es girar este transportador hasta que un cero coincida con una de las semirrectas. Podría colocarse aquí, pero ahí no nos sirve porque no nos podría dar la medida. Entonces es mejor colocarlo en este sentido y que el cero aquí coincide con esta semirrecta. Entonces de esa manera ya podemos ver que esta otra semirrecta ya pinta una medida aquí. Entonces ya sin este aparato que tenemos aquí nos sirve para ubicar, que uno lo puede colocar, bueno, para que sirva un poco mejor, lo podemos colocar sobre ella y aquí nos dice que la medida digitalmente es 19 grados. Y aquí vemos que realmente aquí, de aquí hasta aquí son 10, aquí 20, pero como estas no tienen divisiones, entonces proyectamos esta línea aquí. Y aquí vemos que de este 70 a este lado, al 160, 170 está dividido en 10 partes. Y aquí tenemos 9, por eso decimos que hay 19 grados que tenemos si lo medimos así directamente. Bueno, aquí este transportador nos dice que hay un 161, pero entonces ese ángulo viene a ser con respecto a este punto que tenemos aquí y eso no nos interesa en este momento. Entonces, conclusión, podemos quitar esto de acá. Entonces, como conclusión, tenemos que el ángulo que tenemos aquí, que acabamos de medir, se coloca una línea así curva, se coloca una flecha y se escribe aquí los grados que vienen, que se midieron, que son 19, y como es un número, se le coloca una bolita pequeña arriba que indica grados. Es una forma de escribir un número y grados, no se escribe grados, sino se coloca un cerito en la parte superior. Entonces aquí ya quedó escrito que por qué esta línea quedó en este sentido, porque está indicando que se está moviendo, se movió, esta semirrecta se movió a partir de aquí y ese ángulo de barrido midió unos 19 grados. Bien, entonces aquí para determinar un ángulo más específicamente, tenemos que trazar un punto acá, otro punto acá en cada una de las semirrectas y el punto cero. Bueno, estos 3 puntos, ¿para qué sirven? Esto para poder determinar una letra en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí se le puede colocar la letra A, aquí a este punto centro se le puede colocar la letra B y aquí este punto es la letra C. Entonces aquí este ángulo
podemos escribir simbólicamente que la medida del ángulo ABC es igual a 19 grados. Pues esto es una forma simbólica de escribir cuando ustedes han medido un ángulo. Entonces ustedes tienen que nombrar dos puntos de las semirrectas, el punto centro, y el siendo aquí en las tres letras debe colocar el punto centro en medio de las dos letras. Esto indica que este punto es el centro de que se unen las dos semirrectas. Bien, entonces ya tenemos aquí la medida de ese ángulo. Ahora tomemos otro ángulo diferente. Por ejemplo, tomemos, hagámoslo un poco mayor acá y tomemos nuevamente la medida de ese ángulo. Entonces nuevamente movemos el transportador centro al punto de corte de las dos semirrectas. Y aquí entonces tenemos que este centro, el centro del cero, aquí ya está sobre esta semirrecta. Si no le estuviera, tocaría ubicarla. Y aquí tenemos que podemos medir este ángulo a partir de aquí. Y podemos irnos por esta parte interior, aumentando en el sentido contrario las manecillas del reloj. Y aquí nos da 120 y un poco más, que de acuerdo a esta línea aquí nos daría 120. Y aquí daría 1, 2, 3, 4, más o menos 4,5, o sea que sería como 124,5. Coloquemos esto, que esto nos dice más bien la verdad de eso. Y nos dice más o menos que ese ángulo más o menos mide 124,4 grados. Entonces quitemos esto de aquí y nuevamente usemos la simbología para poder medir ese ángulo. Entonces la semirrecta se movió en este sentido. Entonces la semirrecta se movió en este sentido. Por eso trazamos este semicírculo y se colocó en este sentido para decir que esto se movió o barrió esta semirrecta en este sentido. Y aquí colocamos los 124,4 grados que nos midió ese ángulo. Entonces esto es más o menos lo básico que tenemos para medir ángulos. Vamos a construir ángulos. Bueno, en este caso vamos a ver cómo construir ángulos de 150 grados, menos 120 grados y 390 grados. Bien, entonces para eso es bien simple haciendo lo siguiente. Tenemos que trazar primero una semirrecta donde se va a empezar a medir un determinado ángulo, por ejemplo el de 150 grados. Entonces tomamos el transportador, ubicamos el centro y trazamos hacia el cero aquí a la derecha. Trazamos una primera semirrecta que es la que nos va a servir de base para medir los tres ángulos. Entonces aquí hice más 150 grados, digo más 150 aunque no tiene el más, pero eso para compararlo con el de menos 120. Cuando dice más 150, entonces tenemos que medir el ángulo en el sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj. En este caso sería positivo. Entonces aquí tenemos que ubicar, aquí está el 10, 40, 50, 100. Tenemos que llegar aquí por la parte exterior y vemos aquí que son 150 grados. Entonces vamos a trazar por ahí desde el centro del transportador hasta allá, trazamos la otra semirrecta y ya tenemos el ángulo de más 150 grados. Entonces aquí lo escribimos. Lo escribimos aquí en este sentido. Hacemos la flechita para indicar que fue en ese sentido y son 150 grados que se escribe de esa forma. Bien, ahora entonces pasemos al otro, al menos 120 grados. Entonces, cuando es menos 120 grados, entonces se va a tomar aquí a partir del cero y se va a medir
en el sentido a favor de las manecillas del reloj. Y no lo podemos medir por el lado exterior porque ahí va en decrecimiento. Entonces quiere decir que tenemos que medirlo por la parte interior que va aumentando en este sentido. Entonces vamos a llegar así hasta el 120 en este sentido. Vamos aquí en 100, 110, 120 da acá. Entonces trazamos una semirrecta desde el centro del transportador hasta el punto 120 que dice ahí y lo dejamos así. Entonces aquí escribimos, ahí en este caso, que este ángulo fue medido en este sentido de para acá y es de menos 150, perdón, menos 120 grados. Bien, ahora nos falta el de 390. Entonces aquí este transportador obviamente no tiene sino hasta 360 por la parte exterior si damos una vuelta y positivamente sería así. Entonces después de los 360 que tenemos aquí, tenemos que ir aumentando de 10 en 10 hasta que lleguemos a los 390. Entonces aquí serían 330, 350, 360, 370, 380 y 390, o sea que quedaría en este punto. Por tanto, entonces, trazamos una semirrecta desde aquí, bueno, trazamos una semirrecta desde el centro del transportador a este punto 30 que tenemos aquí, y ahí nos quedaría los 390 grados. Y entonces, ¿cómo se escribe eso? Entonces tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Tocaría colocarlo así. Entonces aquí, le escribimos ahí, cerca de ese punto le escribimos aquí los 390 grados y positivos. Bien, entonces así ya tenemos tres formas de medir ese ángulo y ya vemos aquí que para medir ángulos negativos tenemos que irlos en esta dirección, mientras que los positivos tienen que ir en esta dirección. Consideremos que el ángulo que tenemos aquí no sea ilimitado. En este caso estas semirrectas están ilimitadas, pero ahora vamos a tomar que el ángulo esté limitado por una circunferencia. Entonces quitemos eso y dejémoslo así. Y aquí nos quedaría un ángulo ya, pero limitado en una circunferencia de radio determinado. Entonces aquí resultan varias cosas interesantes. Fuera de eso, este ángulo que está limitado por la circunferencia también está situado en un marco de referencia cartesiano, el eje X aquí, el eje Y acá, y se forman aquí lo que se llaman cuatro cuadrantes, donde este primer cuadrante que tenemos aquí forma un ángulo de 90 grados, y el que está aquí forma ya el segundo cuadrante son 180 grados y que también tiene 90, o sea que el cuadrante de aquí tiene 90, el de acá 90, 90 y 90, entonces nos dan 360 en total. Y entonces aquí a esto se le llama, aquí a este cuadrante de acá se le llama el cuadrante número 1, aquí el cuadrante número 2, en este el cuadrante número 3 y cuadrante número 4. Entonces la particularidad que tiene esto es que el primer cuadrante está comprendido entre 0 grados y 90 grados. El segundo cuadrante va desde los 90 hasta los 180. El tercer cuadrante de los 180 a los 270 y el cuarto cuadrante desde los 270 hasta los 360. Entonces, eso es una particularidad de los ángulos cuando ya están limitados en un círculo y están ubicados en un plano cartesiano. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que
En este caso, este ángulo que tenemos aquí, que está inscrito en esta circunferencia, se está relacionado con el radio y con el arco de la circunferencia. Si ustedes hacen ese arco más pequeño, observe que el ángulo se hace más pequeño. O sea que existe una proporcionalidad entre la longitud de la circunferencia de este segmento y con respecto al ángulo que tenemos aquí. Ya vimos el ángulo en grados. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver cómo se miden ángulos en radianes. Entonces aquí tenemos una circunferencia. Tenemos aquí el radio de esa circunferencia. Y aquí tenemos esta distancia de aquí hasta aquí que viene a ser la misma del radio. O sea, aquí tenemos una cuerda aquí arriba que este radio viene a ser la misma. Observen que tiene 4 de medida y aquí también tiene 4 de medida. Entonces, esta distancia viene a ser la misma del radio. Entonces, vamos a hacer la siguiente simulación y vamos a tratar de colocar esta cuerda en toda la curva a ver qué acontece. Bien, entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que esta distancia del radio la distribuimos curvamente sobre la misma circunferencia y da hasta aquí. Ahora vamos a proceder, cuando el radio y la circunferencia se haya puesto de esta forma, ¿cuál es el ángulo que se ha formado aquí? Porque esa sería una particularidad de toda circunferencia, que ese ángulo sería muy específico para la longitud de la cuerda de esta circunferencia. Entonces, para eso, pues vamos a medirla, a ver cuántos grados van a medir y vamos a definir qué significa el ángulo de un radián con esto. Entonces, colocamos el transportador en el centro, como hicimos antes para medir un ángulo, el 0 aquí arriba, y ahí estamos midiendo el ángulo de aquí para acá. Y ahí se ve más o menos, aquí digitalmente está mostrando que el ángulo es aproximadamente 57 grados, más exactamente son 57.3 grados. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, que el ángulo de un radián es precisamente ese. Esta abertura que hay de aquí hasta aquí, este barrido que hay de aquí hasta aquí, es precisamente el ángulo de un radián, que es el descrito por el radio colocado sobre la circunferencia, y ese arco de circunferencia forma este ángulo con esta semirrecta, y esta semirrecta de acá forman un ángulo muy especial que es de 57.3 grados aproximadamente, que ese se llama el ángulo de un radián. Obsérvese entonces que el ángulo de un radián viene a ser una unidad más grande que el grado, precisamente 57 veces más grande. Entonces, pero se usa mucho en física y en otros problemas de solución de cierta clase de problemas donde se usan mucho los radianes y no los grados. Entonces ya tenemos el ángulo de un radián equivale, escribámoslo aquí, el ángulo de un radián, que se escribe aquí así. Un radián, RAD es igual, RAD se escribe radián nada más, igual a 57 aproximadamente, 57.3 grados. Relacionemos el radián con el arco de la circunferencia del número pi. Entonces hagamos lo siguiente. Trazamos varias veces el radio de la circunferencia, que aquí son 40 centímetros, lo trazamos una vez, aquí lo trazamos 2 veces, aquí lo vamos a trazar 3 veces,
3 veces 57.3 grados, que llevamos aquí 3 veces, y vemos que hasta la mitad de la circunferencia no caben exactamente 3 veces, sino 3 veces y un poquito más. Entonces aquí tenemos que ese poquito más que tenemos acá, que no alcanza sino una porción de este radio sobre esta circunferencia. Aquí tenemos radio, aquí una vez 40 centímetros, otros 40, y aquí cabe una parte que dice equivale a 5.6 centímetros que tiene este pequeño arco de circunferencia. Si ustedes dividen 5.6 entre 40, les va a dar 0,14. Bueno, escribamos entonces aquí lo que dijimos, 5.6 dividido entre 40, y esto nos da 0.14. Bueno, eso quiere decir que 180 grados equivalen a 3.14 radianes. Y en otros términos, 180 grados equivale al famoso pi radianes. Recuerden que el pi es el número 3,14 y significa que cabe sobre media circunferencia 1, 2, 3.14 radianes. Hagamos algunas conversiones de unidades de grados a radianes y de radianes a grados. Tomemos por ejemplo 150 grados. Entonces, para convertir de grados a radianes, siempre se divide por 57.3. Entonces lo dividimos por 57.3. Y esto nos quedaría, al hacer ese cociente, nos quedaría 150 dividido entre 57.3. Y esto nos da 2.16, o sea, que aquí nos queda 2.16 radianes. Ahora hagámoslo con 390. Aquí quedaría 390 grados. Los vamos a convertir a radianes, pues lo dividimos por 57.3 y ahí nos queda convertido en eso. Entonces aquí nos quedaría 390 dividido entre 57.3 y nos queda 6.8 aproximado. Entonces nos quedaría estos 6.8 radianes. Así de sencillo es. Y ahora cuando tenemos, por ejemplo, convertir, digamos, 32.5 radianes, los vamos a convertir a grados. Entonces aquí en este caso lo que hacemos es multiplicarlo por 57.3. Al multiplicar 32.5 entre 57.3 nos da 1862. Escribamos aquí 1862 grados aproximadamente. Bueno, entonces recuerden aquí que para convertir de grados a radianes solo se divide por 57.3 y cuando es de radianes a grados se multiplica por 57.3. Bueno, eso es todo por esta vez y por favor atentos a la próxima. Muchas gracias.